estimados amigos y amigas, un agrado estar otra vez con ustedes compartiendo este video. En esta ocasión voy a hablar de una de las mayores obras de la literatura universal. Me refiero a Las Mil y Una Noches, esa maravillosa colección de relatos que combina tres grandes tradiciones culturales, como son la India, Persia y el mundo árabe. Se trata de relatos que aparecieron entre los siglos IX y X. Es una obra de construcción colectiva y anónima en la cual seguramente participaron sultanes, visires, jueces, soldados, aventureros, juglares, comerciantes y artesanos, además de los amanuenses que iban pasando de la oralidad al lenguaje escrito, los cuentos, y que también seguramente agregaban de su imaginación o escribieron algunos de su propia autoría. Estos relatos llegaron por primera vez a Occidente en la primera mitad del siglo XVIII, durante el reinado en Francia de Luis XIV, el famoso Rey Sol. Los llevó a la corte francesa un ministro de Luis XIV llamado Galland, que era un gran orientalista. De uno de sus viajes a Oriente, Galland trajo algunos pliegos con relatos que tradujo para la corte francesa, mutilando aquellos pasajes que él estimaba demasiado crudos o ásperos. Y por supuesto causaron sensación en la corte francesa. Con el transcurso del tiempo fueron llegando más relatos, fueron apareciendo nuevas ediciones en 2, 3 o más tomos, algunos con mayor o menor fidelidad a los originales, pero la obra se fue difundiendo. Esta maravillosa obra literaria contiene relatos breves, medianos, largos y algunos tan largos que parecen novelas. Los temas que abordan son muy variados. Hay cuentos fantásticos, de misterio, eróticos, de viajes, de aventuras, etc. Algunos aparecen como relatos sueltos, otros están agrupados en unidades temáticas y estilísticas. Así están, por ejemplo, los relatos contados por los barberos, cuento del primer barbero, segundo barbero, tercer barbero, etc. Los relatos que cuentan los eunucos, cuento del primer eunuco, segundo eunuco, etc. Un lugar especial en la obra lo ocupan las aventuras del sultán Harún al-Rachid, personaje mítico que según algunos especialistas existió y vivió en Bagdad. Los relatos sueltos son también de gran belleza e ingenio. Por ejemplo, las aventuras de Simbad el Marino, Alí Baba y los 40 ladrones, Aladino y la lámpara maravillosa, están entre los más conocidos porque han sido adaptados para niños. Claro que estas adaptaciones mutilan completamente los textos originales. También hay relatos sueltos como La pierna de cordero, El fumador de hachís, El jorobadito, etc. Estos cuentos, esta obra tiene como relato fundante las aventuras del rey Shahriar y su hermano el rey Shahzaman. Es el primer cuento de la obra y nos relata la infidelidad de sus mujeres que sufren estos dos reyes, estos dos hermanos. A partir de esta experiencia, el rey Shahriar adquiere una desconfianza y un temor tremendo hacia las mujeres, con lo cual después de matar a su mujer, el hermano hizo lo mismo con la suya, el rey Shahriar decide casarse cada día con una joven virgen, gozarla por la noche y matarla a la mañana siguiente. De este modo se asegura que no volverá a ser engañado.
Esta situación repetida en el tiempo empieza a producir un verdadero estrago entre las mujeres del reino y entonces aparece la figura de Sherezada, esta muchacha bella e inteligentísima que conoce miles de leyendas, fábulas y cuentos de la tradición de su propio reino y de muchos otros reinos orientales, y se ofrece para casarse con el rey Chariar pese a los reclamos y quejas de su padre. El padre de Sherezada es un visir del rey. Este es el cuento fundante que va desatando muchos otros cuentos encadenados, uno tras otro, y que el rey, cada vez más entusiasmado, va escuchando. Cuando se casa, Sherezad lleva al reino de Shariar, al palacio, perdón, a su hermana Doniazad, su hermana menor, Doniazada. En el último cuento, al finalizar la obra, el rey ya ama a Sherezada, tiene hijos con ella, se casa con ella y Doniazada, la hermana de Sherezad, se casa con Chazamán, el hermano del rey. Así la obra tiene un final feliz. Bueno, como siempre, a continuación les voy a dejar un relato de mi autoría que les va a leer Mónica. Bueno, ya sé que usted cree que todo lo que le cuento es invento mío, pero son cosas que he visto con mis propios ojos o me las han contado. Yo no le pongo ni le quito una sola palabra. Dejó el vaso en la mesa, luego se pasó la mano por la mejilla antes de continuar hablando. Por allá, por la época en que el terremoto destruyó buena parte de la ciudad, vivió en la calle General Lagos, muy cerca de la casa de un tío de mi madre, un señor bastante adinerado y juerguista, que gustaba tanto de las mujeres que algunos dicen que esa afición se debió la total pérdida de su fortuna. El caso, que lo repetía en las veladas de fin de semana, aquel tío que en paz descanse, ocurrió cierta noche de marzo. Don Eliseo Rodríguez, creo que ese era el nombre del sujeto, había salido de cacería, como él llamaba a sus rondas nocturnas. Aquel hizo una pausa. Sondeando mi semblante, enseguida continuó. Como era su costumbre, vestía con elegancia, olía a perfume francés y tabaco importado, y con un paraguas de seda negra y empuñadura forrada en cuero, se protegía de la lluvia. Al pasar delante de un caserón antiguo, vio que en el segundo piso se encendía una luz. Luego apareció en el balcón una mujer, aunque la bruma de la noche no le permitía verla con nitidez. Pensó que era bonita. También el instinto le indicaba que algo interesante estaba a punto de suceder. Su asombro fue grande cuando la misteriosa damisela lo llamó con esa voz que sólo el dulzor de la juventud puede producir. Cruzó la calle y esperó ante la puerta. Unas pisadas ligeras resonaron. Cuando la puerta se abrió, apareció una muchacha cuya hermosura lo dejó boquiabierto. La joven, que sonreía encantadora, lo cogió de la mano y lo llevó por un pasillo largo. En las paredes colgaban cuadros con paisajes campestres. Atravesaron una salita con mesas y sillas de madera barnizada. Figuras de porcelana brillaban en las repisas y en una estufa de hierro ardía un tronco, llenando de tibieza el ambiente. Mientras avanzaban, don Eliseo observó con sorpresa que, a pesar de mantener la belleza de su rostro, la muchacha había engordado. Cuando llegaron a una puerta que estaba cerrada, la joven se detuvo y, hablándole con voz seductora, le pidió que esperara un momento. Después abrió la puerta y entró cerrándola de inmediato. Don Eliseo esperó con impaciencia. Ya se le había despertado el deseo y no quería irse con las manos vacías. De pronto oyó la voz de la chica que lo invitaba a pasar. Abrió la puerta y entró con decisión.
Era una habitación amplia con una cama cubierta por una colcha roja. En los veladores había lamparillas que proyectaban una luz suave. Una alfombra adornaba el piso de madera recién lustrada. Un espejo cubría toda una pared. Sin embargo, la jovencita no estaba por ninguna parte. Después de girar, mirando a todos lados, don Eliseo descubrió tendida en la cama a una chancha gorda y rosada, con una cinta azul en el cuello. Sus ojos redondos lo miraban intensamente y en la trompa se le dibujaba algo así como una sonrisa. En ese momento no pude evitar reír. Él aprovechó la ocasión para tomar un trago de cerveza. Enseguida siguió su relato con la mayor naturalidad. Don Eliseo salió corriendo. En el pasillo se le cayó la billetera, pero no se detuvo a recogerla, solo quería escapar. Ya no llovía, pero el frío era intenso. En su pensamiento dominaban los ojos redondos y la sonriente trompa de la chancha. Cuando llegó a la esquina para abordar un taxi, se llevó la mano a un bolsillo de la chaqueta. Descubrió que no tenía la billetera. Permaneció parado sin saber qué hacer. La cabeza le daba vueltas. No sabía si todo había sido un sueño o el efecto de unas copas de más. El asunto fue que después de aquella experiencia, don Eliseo Rodríguez no fue el mismo hombre. Abandonó las juergas, los perfumes y el tabaco, pero se dio a la bebida, mala costumbre que en poco tiempo lo llevó a la ruina. Terminó su historia con un gesto indolente. Luego bebió lo que le quedaba en el vaso. Lo invité a otra cerveza, pero me atajó diciendo: «Está corriendo viento sur. Va a empezar a llover pronto y tengo que ir a la casa de un amigo que vive por esos lados.